amigas y amigos, es el programa de martes. Rodrigo Fáez, Barack Feber, el goleador Hércules Gómez. Soy Mauricio Pedrosa. Más adelante, como escucharon, Dios mío, ¿qué pasa el día de hoy? ¿Vienes bien? No, evidentemente no. Viene Evidentemente no. Es tarde el día de hoy el programa. Vamos a clavar en el fútbol mexicano. La mala noticia sobre Edson Álvarez no es nada más la operación. Vamos a entrar a fondo por qué no es la operación la única mala noticia alrededor de la selección mexicana de fútbol, los partidos amistosos, en fin, todo eso un poco más adelante. Pero vamos a analizar lo que pasó en el partido, la victoria del Real Madrid contra Benfica. El tema es la acusación de Vinicius Junior y nuevamente un acto que del fútbol tiene que ser completamente erradicado. Y aquí estamos con Rodrigo, que estaba siguiendo las acciones directamente. Se acusa al argentino Prestiani, jugador de Benfica, por lo menos así lo dice Vini, de haber proferido un insulto racista. Vinicius lo dirige con el árbitro del partido. El árbitro activa el protocolo, hace la seña que el protocolo así por lo menos lo manda. Y a partir de ahí han derivado, tristemente, especulaciones. Porque no sabemos, y creo, Rodri, que no conoceremos el fondo del asunto. ¿Qué te parece cómo se manejó todo? ¿Qué has podido saber de cosas que hayan dicho los jugadores del Real Madrid, el propio Vinicius, de lo que pasó el día de hoy en un escenario tan importante como la UEFA Champions League? Sí, la verdad que el saludo, Mauri, para ti y para toda la mesa. La verdad que ha sido bastante lamentable todo lo que ha ocurrido y sobre todo cómo se ha iniciado, ¿no? Porque digamos que para contextualizar, en un partido en el que el Real Madrid ha jugado muy bien, en el que ha ido de menos a más, en el que ha controlado el encuentro, de repente Vinicius, que sabemos que no está atravesando por su mejor momento de forma, hace una jugada tremenda, coloca la pelota en la escuadra y es cuando en la celebración Prestiani, pues según la versión de Vinicius, porque además se nota perfectamente cómo Vinicius le dice al árbitro, dice, Sí. se ha levantado la camiseta, se ha tapado la boca y me ha llamado, sé si se puede decir o no. Sí, es una cita al jugador. Sí, efectivamente. Bueno, pues es un insulto racista y entonces hace y provoca que Vinicius pues, monte en cólera, que se active ese protocolo antirracista por parte del árbitro de la contienda. Luego sí que es cierto que acaba de hablar Tchouaméni en las cámaras del broadcaster de la Champions League en España y ha dicho que la versión de Vinicius es esa, que le han llamado y que la versión del jugador del Benfica es que no, que le ha llamado otra cosa que empieza por M, que no es insulto racista, pero que sí que es un insulto xenófobo. Sí. Pase lo que pase, Prestiani lo que hace es un acto de cobardía tremenda, La reacción, yo creo que deja las claras totalmente que algo le dice, algo gravísimo le dice. La reacción de Vinicius, por cómo de delicado Vinicius es y cómo sensible es con este tema, yo creo a Vinicius, la verdad, creo, por la reacción que hace, por lo que le dice, por cómo reacciona, por cómo para el partido, por lo que además se le lee en los labios que le dice al árbitro, dice, me ha llamado, lo que todos sabemos. El propio Mourinho va a intentar tranquilizarlo al área técnica, pero él estaba en sus tres, dice, me ha llamado lo que me ha llamado y hay que pagar por ello. Bueno, al final no había ningún tipo de sanción, el jugador argentino del Benfica, y estamos esperando a ver más reacciones, pero lo que sí que está claro es que lo primero que me cuentan es que hay una conjura tremenda para intentar cuidar desde el vestuario a Vinicius, desde el club también. Hay indignación tremenda en el área noble, porque no entienden exactamente cómo un jugador en 2026 tiene que taparse la boca para decirle semejante barbaridad a un compañero. Y veremos a ver qué ocurre, ¿no? Lo que está claro es que hay una cosa que para mí es clave. Se ha tapado la boca y es muy complicado, primero porque cuando te tapas la boca da igual que haya 50.000 cámaras, pero o tienes una especie de herramienta de ultrasonido que pueda encontrar o va a ser muy complicado que eso sea la palabra de uno con la de otro. Porque eso nos lleva a no querer ser injustos con la reacción del árbitro. ¿Qué tuvo que haber pasado para que esto no quedara nada? No quede nada. Prestiani sigue jugando, como no se le puede en este momento probar nada, no se le puede expulsar, no se puede ejercer ninguna otra sanción. Vendrá una investigación necesariamente por parte de UEFA y ahí tendrán que venir testimonios de las personas, los futbolistas que estaban alrededor de Vinicius. Rodri dice algo muy importante que creo que nos lleva o nos debería llevar a empatizar un poco con Vinicius. Porque Vini, en la parte futbolística, en la parte de actitud desde el área deportiva, lo hemos criticado mucho recientemente. Pero Vinicius también ha sido un abanderado para eliminar el racismo en los estadios de fútbol. Y cuando tú te vuelves el abanderado de esa lucha,
No nada más eres el hombre en el que descansan valores, principios, actos para erradicarlo. Los actos siguen siendo principalmente dirigidos a ti. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que hay que creerle a Vinicius. Yo no tengo por qué no creerle a Vinicius, porque también creo que en el contexto del juego no tendría por qué inventarse algo de esa magnitud. Alguien que ha estado ahí, alguien que lo ha sufrido y alguien que ha abanderado una lucha para que esto sea erradicado del fútbol. Por eso creo que el árbitro estaba en una posición muy incómoda de, me gustaría hacer algo, paro el partido, hay una acusación, pero si no se puede probar, no sé en qué va a parar esto. No, porque no es una jugada física donde se puede ir al VAR. Está cubriéndose la boca, es imposible saber. Está Camavinga a un lado, Camavinga no escuchó nada. También estaba Arda Güler no escuchó nada. Pero conocen a Vini. Mbappé conoce a Vini. Y tal fue que Vini, el acusó de lo que él siente que le dijeron, que a ciegas estamos contigo, y se fueron a la banca. Ya no iban a participar. Que salió Mourinho, intentó calmar la situación. No sabemos qué se dijo, pero sí es una imagen muy fea para el mundo hoy en día. Pensábamos que esto solamente era contra Vini cuando se enfrentaba al Valencia, cuando estaba en la Liga. No, esto sigue siendo un problema a nivel global, sigue siendo un problema con Vini Jr., sigue siendo un problema en el mundo en que vivimos, que estos actos todavía existen. ¿Cómo se puede comprobar? No lo sé. ¿Qué puede ser árbitro? No lo sé. Es tan difícil decidir o decir que se tenía que hacer algo distinto. Yo creo que lo manejó de la mejor manera que pudo. Lo hemos visto en Champions hace algunos años, cuando a un cuarto oficial, ahora recuerdo exactamente cuál partido fue, pero un jugador le acusa de utilizar una descripción física para referirse. Era un auxiliar. Era un un partido de Liga Francesa. Exactamente. Y en Champions pasó también recientemente. Ahora encontramos el caso exacto. Voy a esto contigo, Barak. Que en ese momento, en el momento del juego, hay ocasiones en las que los compañeros, a petición del jugador afectado, abandonan el terreno de juego. Sí. Se van al vestidor. Termina sucediendo en la mayoría de las ocasiones en las que después de platicar se regresa a terminar el partido. Yo pensé que íbamos a un escenario así. Y acá no estamos juzgando si los jugadores del Madrid hicieron bien o hicieron mal en no irse al vestidor y continuar con el partido. Porque no es una decisión fácil para nadie. Hay un protocolo, pero cuando no tienes los hechos a la mano, muchas veces actúas en función a instinto. Y acá nos preguntamos si tuvo que haber pasado algo más, si tuvo que haber existido otra acción de los árbitros, de los jugadores del Real Madrid, para que, al haber sucedido lo que todos entendemos que pasó, se hubiera privilegiado eso y no el desenlace del partido. Uno tiende a pensar que la sociedad poquito a poquito ha ido avanzando en este tema. Mucho menos de lo que debería, pero en general ha avanzado. Y el fútbol yo no lo veo avanzar. Yo veo a Samuel Eto'o contra el Zaragoza hace más de 15 años. Recuerdo a Dani Alves. A Diakité contra el Cádiz, recientemente también. Recuerdo, no es la primera vez de Vinicius, el tema de Dani Alves. Y seguimos recurriendo a este debate que no debería ser tal, ¿no? Existe, en ese momento hizo mucho ruido. Cada uno de estos ejemplos ha sido así. Moise Kean también tuvo uno en la Serie A y no pasa nada. No pasa nada hasta el siguiente, ¿no? Se habla, se debate, se dice. ¿Qué puede cambiar? Pues que los que escucharon, si es que realmente lo escucharon tanta gente como se dice, se van del partido. No lo escuchaste, pero crees en tu compañero Vinicius, agarras y te vas del partido. No hay nada más importante que eso. La selección de Senegal se fue de medio partido por algo mucho menos importante, porque creían que el árbitro lo estaba persiguiendo y se fueron del partido, por algo mucho menos relevante. Hasta que los futbolistas, los compañeros, ojalá los rivales también, pero eso es mucho pedir, pero hasta que los compañeros no se den cuenta de la verdadera relevancia y entiendan que no hay partido más importante que eso, entonces todo va a seguir igual. Los rivales, lo has dicho. O sea, los compañeros que están en Benfica, que se pueden sentir ofendidos, se pueden sentir
de una otra forma. Agraviados igual, sí. Sin duda. Bueno, Guerreiro sin duda. estaba ahí al lado. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué estás pensando? Si yo soy compañero, soy uno de Benfica y lo acaban de acusar de algo racial, lo estoy viendo como que, oye, ¿lo dijiste? Honestamente. Sí, lo vimos en el caso de Luis Suárez con Suárez Patricia con Ebra, Evra. claro. Patricia Ebra. Luis Suárez con Patricia Evra. Incluso propios futbolistas del el Liverpool, el propio Liverpool, me acuerdo, organizando o poniendo de acuerdo pues, un acto de concientización a Luis Suárez con sus compañeros para entender cómo te tienes que comportar dentro de una cancha. Hace un momento me apuntaba la producción y tiene razón, hasta que Vinicius un día no se vaya del partido. Que también a él lo pones en una posición ya de por sí Sí, a ver, completamente Mbappé. exhibido. Así como te puse el ejemplo de Senegal, ahora me acuerdo. Mbappé fue el líder del Real Madrid, consideró que era muy importante que el Real Madrid de Xabi Alonso no le hiciera el pasillo al Barcelona tras ganar la Supercopa. Y les dijo, vámonos. Vámonos. Tú, Asensio, que te quedas ahí con Xavi, vámonos. Ese liderazgo es el que necesitamos. Sí. Y no voy a apuntar directamente ahora a Mbappé, pero hoy le tocaba a él. Es un ejemplo de, yo soy el líder del Real Madrid, esto es más importante que cualquier otra cosa. Vámonos todos. ¡Ey, ey! Vámonos. No, y sobre todo teniendo en cuenta que al final el saldo, digamos, es que justo antes Vinicius se pone a celebrar el gol que Golazo. marca, que es un golazo tremendo, se pone a bailar en el banderín y ve una tarjeta amarilla. Y el saldo es que justo en ese lapso de minuto y medio en el que pasa absolutamente todo, Vinicius ve una tarjeta amarilla y el jugador argentino del Benfica no. Y hay una falta, estoy muy de acuerdo con lo que dice Barak, una falta de personalidad tremenda en el fútbol, que no pasa nada porque los jugadores den un paso adelante y digan, oye, hasta aquí. Y más en el caso de Vinicius. Vinicius, desde que llegó al Real Madrid, le han mordido en un partido de rivalidad con el Atlético de Madrid, le han mordido la cabeza en el terreno de juego. Le han colgado un muñeco con la figura de Vinicius como si estuviera ahorcado unos ultras de ultraderecha, precisamente en uno de los puentes de la M30 de Madrid. Ha sido el objeto de mofas, de humillaciones públicas por parte de un programa que se llama El Chiringuito y de un contertulio durante años, años y años. Y después el tema de los ataques raciales. O sea, es que es tremendo todo lo que está... Porque podemos estar o no de acuerdo en que nos gusta la actitud de Vinicius cuando juega, nos puede gustar lo que le dice a las aficiones rivales cuando las manda a segunda, etcétera, etcétera. Pero lo que ha sufrido a nivel individual Vinicius es tremendo. Sin duda. O sea, es tremendo todo lo que ha sufrido. Y yo creo que ya está bien de aguantar este tipo de historias porque encima ya no es que te insulte un señor que es un cobarde como es el argentino que se tapa la cara, sino que encima tiene que aguantar que cuando sustituye José Mourinho en ese último tramo al jugador reciba una ovación de Daluz. ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estamos? O sea, es que me parece indignante, humillante y vergonzante para el mundo del fútbol que no se tomen más decisiones bastante más extremas contra este tipo de tipos. Nosotros nos dedicamos a la comunicación y hay muchos ángulos. El periodismo, que requiere una preparación y un estudio y una práctica constante. Analistas. Al final del día tenemos una responsabilidad cuando tenemos un micrófono y hablamos delante de una cámara como una institución tan importante como ESPN que nos da la plataforma. Nosotros tenemos que hablar de esos temas tan delicados, con los hechos, con las cosas que sabemos. Y formamos una opinión, formamos un punto de vista y lo vamos a expresar. Tenemos esa libertad de hacerlo aquí. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero después viene UEFA. Y UEFA, que promueve, insiste con mensajes en Dientes para afuera siempre. dientes para afuera, en el fútbol es para todos, la integración, no al racismo, no a la discriminación de cualquier tipo, no puede permitir que este caso se diluya en es que no hay un audio. No puede permitirse UEFA. No puede permitirse UEFA que dentro del tiempo que necesite para investigarlo, su conclusión sea, es que no hay un micrófono Claro. que nos deje escuchar. No lo puede hacer, porque independientemente de lo que nosotros en este momento, horas después del partido, podamos acumular como hechos, dichos, conclusiones, hay un ente rector de este torneo. Y es uno de los entes más poderosos en el mundo del deporte. Y si su conclusión va a ser no hacer nada, debería entonces dejar incluso de promover esas campañas, porque sería un ejercicio de hipocresía vergonzoso a todos los niveles. Que se tome el tiempo, que se tomen los recursos. Desafortunadamente, y corríjame si alguien no está de acuerdo conmigo, creo que lo más probable
es que no pase nada. No va a pasar nada. Y que Vinicius hasta vuelva a que quedar, vuelva a pasar. Vinicius y otro jugador ¿sabes lo vuelvan más- a quedar expuestos ¿Sabes a lo eso. más alarmante para mí? Es que lo que están pidiendo ustedes es que tomen medidas los futbolistas. No Y le estamos escucha. pidiendo al No, jugador, no, pero no. tiene razón. no, sé a dónde vas y no, tienes no razón. sobra. tienes No, razón. no, pero creo que no Tiene razón. cambia, al menos que ellos lo hagan. Sí, Porque sí, tienes sí, toda la sí, razón. los únicos que pueden hacerlo. Sí, pero es lo más alarmante. Es revictimizar. Es lo más alarmante aquí, es que le estamos echando la bronca, y no digo que nosotros, pero el mundo. ¿Y por qué razón, Mbappé no hace esto? ¿Y por qué Vini no hace esto? Es que, ¿en qué mundo vivimos que tienen que decir los futbolistas, pues ya no vamos a jugar? Porque están que se desprotegidos. jodan todo el mundo porque ya no vamos a jugar. O sea, Pero ¿quién es que va a Barak proteger lo decía. el espectáculo? ¿Quién va a proteger No, a de esas acuerdo. personas? No, tienes razón. A lo que voy, que creo que era el punto de Barak y a donde yo quería llegar también es que las personas que deberían, No, las sé dónde entidades llegas, estoy que contigo, deberían estoy contigo. evitar que el jugador sea el primero en tomar una acción para que esto no vuelva a suceder, no lo hacen. No han hecho su trabajo en Sí. los O sea, a mí- 150 años de racismo en el fútbol. A mí sí me parece alarmante que el partido haya continuado con una naturalidad como pasó. De verdad. Y también yo, con los estudios que tuve de abogado, te dicen, pues si no hay una prueba, no puedes castigar a alguien, ¿no? Porque tú decías, ¿por qué el árbitro no tomó una medida preventiva y lo echa del partido? Porque no lo puedes hacer. El árbitro está un poco atado de manos también de esa manera. Pero el árbitro, que en este momento es la máxima autoridad dentro de la cancha, responde también a otra autoridad que está en la tribuna, responde a otra autoridad que está en los Reglas. palcos de honor, y ahí tuvo que existir alguien con mayor autoridad para decir, Vini, ¿escuchaste un insulto racista? Sí, no vamos a jugar. No vamos a jugar más el partido porque esto debe tener una Fíjate, consecuencia y no puede seguir no pasando nada cuando en el terreno de juego es evidente para todos que algo pasó. ¿Sabes qué? Pasó, y yo sé que hay niveles, pasó en Major League Soccer y creo que también pasó en USL, la segunda división de Estados Unidos, y era Landon Donovan en ese entonces, el técnico, sacó a su futbolista, el acusado. Sí, es cierto. Hay que eliminar Cierto. esto. Está bien, hasta que se arregle, hay que eliminar esto. Eso sería bueno de José Mourinho. Eso sería bueno de la gente de la Champions League, la gente en ese partido. No echarle la bronca al mismo Vini, al mismo Mbappé, a decir, pues no escuché nada, esto sigue. ¿Y sabes qué? No es que lo persigan, porque ese tipo de decisiones se toman de corazón y en un impulso, pero eso realmente te va a hacer trascendente. Tú, Mourinho, ¿quieres trascendencia? ¿Has perseguido la trascendencia durante toda tu carrera? Hoy Sí. pudo tener un momento que lo iba a definir. De acuerdo. Es decir, vámonos. ¿De acuerdo? No lo hizo. No lo pensó, no le nació. Es otro acto que tiene que soportar alguien que ha soportado, como explicaba bien Rodri, Sí. muchos ya, y que desafortunadamente nadie dio un paso hacia adelante. Otra vez. Muchos pudieron dar un paso hacia adelante y nadie lo dio. Y es muy triste porque Arbeloa ha dicho en rueda de prensa que Vini ha decidido qué hacer. Nos hubiéramos unido a cualquier otra decisión que él hubiera tomado. Hubiéramos. Y me parece muy mala, o sea, me parece muy poco acertado esto por Wishy-washy. parte de Arbeloa, por parte del vestuario del Real Madrid, porque no tiene que recaer todo en una víctima. exacto. Porque Vinicius es una víctima de todo esto, ¿eh? Aquí o eres racista o eres antirracista, no hay grises entre medias. Pero que todo recaiga, la responsabilidad recaiga en alguien que está condicionado por 1, 2, 3, 4, 5, los episodios que haya vivido y sufrido Vinicius, me parece lamentable. Esto tiene que liderarse a través, lo que decíais, de un capitán de equipo, de un capitán de vestuario, de un presidente o de un entrenador. No puede recaer toda la responsabilidad ¿Viste en el hombre que esa acaba de recibir el imagen de ataque? Vini en la banca solo Claro. durante ese tiempo? Claro. Es terrible. Bueno, desafortunadamente tenemos que comenzar con eso. Es lo que es lo más importante al final del día. Y desde alguna mini trinchera alguien tiene que por lo menos poner puntos sobre las íes para decir, esto es lo que no puede pasar en un terreno de juego, no debe pasar en ningún lugar de la sociedad. Dime si ahora